Padre, en este momento te damos gracias porque nos permite, oh Dios, presentarnos delante de ti. Y en este momento invocamos tu nombre. Te pedimos que desciendas con poder y gloria, que te manifiestes a favor de aquellos que en este momento invocan tu nombre, de aquellos que abren su corazón en sinceridad para expresar su necesidad delante de usted. Oh Señor, sabemos que tú eres un Dios que escuchas, que eres un Dios personal, que podemos hablar contigo, Señor, y que tú respondes a nuestras necesidades. Por eso en este momento, Señor, yo intercedo por todos aquellos, Señor, oh Padre, que se postran delante de ti. Aquellos, oh Dios, oh Padre, que creen, Señor, en la promesa que les ha dado. Padre, sin importar la condición en la que se encuentren en este momento, yo sé que si hay fe en su corazón, Señor, que conforme a tu voluntad, Padre, tú lleves, Señor, solución a sus necesidades, ya sean físicas o espirituales. Padre, aquellos que están enfermos, aquellos que están postrados, aquellos que están turbados en este momento. Oh Padre, que seas tú, Señor, obrando a su favor en este día. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amado hermano o hermana que me escuchas en este día, no sé cómo te has levantado, si hay alguna preocupación en tu corazón, porque estás recibiendo cuestionamiento de otros, o eres uno de esos que vives cuestionando. Quizás en tu corazón existe el sano deseo de que las cosas se hagan bien. Sin embargo, estás allí solamente observando las cosas que hacen los demás. O eres de aquellos que anda sembrando la palabra, pero está siendo cuestionado por otros. Y hoy tienes también esa preocupación. Cualquiera de los dos, esta palabra es para ti. Si es que eres cuestionado por lo que haces o vives cuestionando a otro por lo que hacen. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 32. Leemos la santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Leví se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Más tarde, Leví ofreció un gran banquete en su casa en honor de Jesús. Sentados a la mesa con ellos estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas. Pero los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús y les dijeron: ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Y Jesús les respondió: los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Gloria a Dios. Amado hermano que estás ahí y que has escuchado con atención esta breve porción de la palabra que he leído, fíjate que todo comienza diciendo: después de esto. Esto debe llevarnos al texto anterior al que acabamos de leer. Y si usted revisa en su Biblia, el texto anterior también habla de un acontecimiento que realizó Jesús, y fue darle sanidad a un paralítico. Y ese mismo hecho también produjo cuestionamientos de parte de los fariseos. Pero aquí vemos en este escenario donde Jesús dice: después de esto salió Jesús y vio a un cobrador de impuestos
llamado Leví, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, le dijo: sígueme. Leví se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Y vamos a detenernos en estos dos versículos, porque es muy emotivo para nosotros cuando vemos que Jesús pasa y le dice: sígame, y le siguió. Y yo quiero que usted se detenga conmigo en este escenario. Lo importante no fue que Jesús simplemente le dijera: sígueme, y le siguió. Eso nos emociona, tanto usted como yo. Vemos el poder de la palabra, pero vamos a ubicarnos en el personaje a quien Jesús le habló en ese momento. ¿Quién era? Dice que se llamaba Leví y dice que estaba sentado donde se cobraban los impuestos. Era un cobrador de impuestos. Era una persona que posiblemente era de clase acomodada y estaba allí en aquel lugar ejerciendo su oficio. Pero Jesús llamó. Jesús le dijo simplemente: sígueme. Dice la palabra que él se levantó y le siguió. Pero hay un detalle en el cual nosotros debemos fijarnos, y es este detalle el que nos da a nosotros la satisfacción de que servirle a Cristo no hay nada mejor. Hay una expresión que dice: dejándolo todo. Dejándolo todo. ¿Y qué era todo lo que dejaba? Esa vida que le producía a él beneficio, ese oficio del cual él se lucraba. ¿Cuánta gente en este momento que está escuchando a lo mejor tiene deseo de servirle a Dios, pero lo primero que está mirando es aquello que le produce beneficio, aquello de lo cual vive? Pero volvemos y leemos: le dijo: sígueme. Versículo 28, Leví se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Dejándolo todo, lo siguió. Y la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué Leví siguió a Jesús? Porque aparentemente, por el oficio que ejercía, tenía pocas necesidades económicas. Pero posiblemente en el ejercicio de esa función había un vacío en su corazón, había una insatisfacción. Entonces podemos ver que las riquezas materiales muchas veces solamente las poseemos, pero cuando nuestro corazón está vacío y sediento, lo único que puede darnos la satisfacción que necesitamos es Cristo. No sé si en este momento estoy hablando al corazón de alguien que se debate en esa condición de que, aunque económicamente aparenta estar bien, espiritualmente está muerto, está vacío, está sediento, pero su orgullo o lo que puedan decir los demás no le permite acercarse, no le permite seguir esa voz que te dice: sígueme. Oye, sígueme. Estás vacío, sígueme. Estás sediento, sígueme. Estás enfermo del alma, sígueme. Te han abandonado, sígueme. Lo único que puedes decir es que tienes dinero, sígueme. Y haz como Leví, dejándolo todo. Dejándolo todo. ¿Y qué significa dejándolo todo? Que aquello en lo que te has apoyado hasta ahora, lo que tú has creído que es lo que te da importancia, eres capaz de abandonarlo para seguir a Cristo. Posiblemente esté hablando al corazón de alguien que ya lo hizo, y al escuchar esta palabra
Recuerda ese momento en el cual se debatía en la duda y tomó la decisión, y hoy dice: gracias, Señor, porque esto me acuerda cuando yo creía que lo que podía darme satisfacción eran las posesiones. Sin embargo, tengo ahora mucho mejor que lo que tenía. Tienes esa oportunidad, así como estos que dan gracias al Señor porque el Señor habló a su corazón y fueron obedientes a la palabra y se acercaron a Cristo y hoy viven en victoria. Tienes la oportunidad de tener esa victoria, de alcanzarla y de testificar de ella. Si puedes en este momento renunciar a la vida que llevas, solamente vives para los demás. Estás consciente de que en ti hay un vacío, de que en ti hay una necesidad que tus posesiones no han podido llenar hasta este momento. Solamente debes renunciar a eso. No es que debes desprenderte de ellas, sino simplemente confiar en Cristo, seguirlo a Él. Y eso que tienes que no te produce satisfacción hoy, entonces podrás encontrar el sentido, podrás encontrar el propósito de tu vida, y aquello que tienes ahora podrás disfrutarlo con mucho mejor amplitud. Más tarde dice: Leví le ofreció un gran banquete en su casa en honor de Jesús. Fue tanta la satisfacción que tuvo Leví que le preparó un banquete a Jesús en su casa. ¿Qué fue lo que sintió Leví? ¿Qué fue lo que encontró siguiendo a Jesús? Que el resultado fue prepararle un banquete. Es como un acto de gratitud por aquel que le iluminó, de aquel que lo llevó a la claridad, de aquel que lo llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Hoy también usted tiene esa oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de ver la luz. Hoy tienes la oportunidad de seguir el camino correcto. Hoy tienes la oportunidad de ver la vida de una manera diferente. Tanto es así que le vi en esta fiesta en honor a Jesús. Allí había con él otro tipo de persona, gente de su misma clase a la cual él había renunciado. Y dice que habían también otras personas. Sentados a la mesa con ellos estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas. Pero los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús. Y aquí es donde llega lo bueno. Estamos allí en aquel ambiente donde Leví hace una actividad en forma de gratitud hacia aquel que le iluminó, de aquel que le salvó. Y allí hay gente aparentemente que profesan lo mismo. Sin embargo, estaban en la fiesta y cuestionaban a los que estaban allí compartiendo con los cobradores de impuestos, pero ellos estaban también en el lugar. Sin embargo, estando en el lugar, ellos lo que veían era lo que hacían los otros. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos también obrado como estaban obrando los fariseos? A veces estamos en el mismo lugar que están los otros y los otros están predicando la palabra, los otros están haciendo su trabajo, dando testimonio de lo que Dios ha hecho con su vida. Sin embargo, nosotros lo que vemos es con quiénes se están juntando. Y yo quiero preguntar, ¿en cuál de los dos lados está usted? ¿En el que siembra la palabra en los pecadores
o en el que vive cuestionando con quién se juntan mis hermanos? Porque muchas veces podemos caer en esto hasta de manera inconsciente. Porque muchas veces creemos que estamos haciendo un acto de justicia. A veces creemos que nos es válido estar cuestionando. Y así estaban allí los fariseos. Allí estaban simplemente cuestionando que Jesús y sus discípulos comían y bebían con pecadores. Pero la respuesta de Jesús es la siguiente. Jesús les respondió: los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Y es esto la clave. ¿Qué usted ve en las personas? ¿Solamente el pecado que cometen? ¿O puede usted discernir de que son personas que lo único que necesitan es encontrar a Cristo? No nos fijemos en lo que hacen, sino en lo que necesitan. Allí Jesús lo que veía era personas enfermas del alma que necesitaban ser sanados. Sin embargo, los fariseos lo único que procuraban era cuestionar. Basta ya, hermano. Basta ya de simplemente estar llevando la vida de los otros, de cuestionar lo que los otros hacen. Nosotros en lo que debemos enfocarnos es ¿qué hacen en ese ambiente? ¿Qué hacen? Porque con esto no quiero decirle a usted que viva metido en lugares que están llenos de pecado. Lo que usted tiene que estar consciente de cuál es su papel en ese lugar. ¿Usted está simplemente haciéndole coro a los otros o está dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y a través de su testimonio usted está sembrando la palabra en los corazones de aquellos que no conocen a Cristo? Si estabas cuestionando a alguien, esta palabra ha sido para ti. Pero también si eres de los que estás sembrando la palabra y estás recibiendo ataque de tus hermanos, entonces escucha algo. Los que están enfermos no necesitan medicina, decía el Señor, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Es delante de los pecadores que nosotros primero debemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, también predicarle la palabra. Predicarle la palabra. Y cuando nosotros resumimos lo que hemos leído, lo primero que vemos es, dice, y vio Jesús. O sea, es ver la necesidad. Cuando hablas con alguien que no tienes a Cristo, ¿qué tú ves en él? Dice que Jesús vio a Leví, miró su condición, posiblemente la miseria humana que representaba cuando nuestro corazón simplemente está inclinado en las cosas materiales. Pero también vio la necesidad del vacío que había en su corazón. Y simplemente le dijo, sígueme. Dice que le siguió dejándolo todo. Y tanto fue su satisfacción que le ofreció banquete. Y en ese banquete había otras personas de su misma clase. Posiblemente, aunque la Biblia no lo revela, en aquel evento, en aquella fiesta, a lo mejor Leví habló y testificó, presentando a Jesús y diciendo de lo que había hecho, aunque la Biblia no lo revela, pero podemos inferirlo. Sin embargo, allí en esa misma fiesta estaban aquellos que simplemente cuestionaban y murmuraban sobre este hecho. Porque los fariseos, aquellos que simplemente buscan
el conocimiento de la palabra para cuestionar a los demás, pero no para cumplirla. Solamente hacen esto. Ahora cuídate del fruto que das cada día. Simplemente vives cuestionando o vives dando fruto. Lucas 6, 37, 38 dice: no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante. Porque con la misma medida con que mides a otros, también usted será medido. Pero más aún, en Lucas 19, 9 y 10, dice: Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta expresión la dio Jesús en la conversión de Zaqueo, otro cobrador de impuestos, que usted puede encontrar la historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y cuando nosotros vemos la historia de Zaqueo, podemos también relacionarla con la historia de Mateo. Aunque la Biblia no revela que Zaqueo estuviera presente en la fiesta que preparó Mateo, pero también podemos imaginarnos que si no estuvo allí, a lo mejor se enteró porque también era cobrador de impuestos. Y dice la palabra que en esa fiesta había otros cobradores de impuestos. Quizá también en el testimonio de Mateo llegó al corazón de Zaqueo. Así que, amado hermano, no te preocupes si otro anda criticando donde tú estás. Ahora bien, ten cuidado. Ten cuidado, porque tampoco trates de justificarte con esto para vivir metido en el lugar equivocado. Todo va a depender de tu actitud en aquel lugar, de lo que verdaderamente hay en tu corazón cuando estás en ese lugar. Lucas 6, 43 al 45 dice: ningún árbol bueno produce frutos malos, ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos, porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cortan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amado, es tu testimonio. Amado, son los frutos que tú das. Son los frutos que tú das. Esa es la diferencia que va a haber. Porque no importa dónde estés, cuando tú eres un hombre de Dios, cuando anda dando buen testimonio de lo que Dios ha hecho con tu vida, por tus frutos te conocerán. Que Dios te bendiga.